Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Patrimonio Vivo. En esta ocasión vamos a hacer una parada en la parroquia de San Felipe y Santiago Apóstoles, situada en la localidad toledana de Covisa. Y nos acompaña para hablar de ella Pablo del Cló. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablamos de una pequeña parroquia, por así decirlo, y precisamente eso es lo que vamos a explotar a lo largo de los próximos minutos. Esa falta de necesidad de tener un gran templo o un templo muy rico en obras de arte, por así decirlo, como hemos visto en multitud de ocasiones, sino en contenido, rico en contenido. Exacto, sí, no sé, para poder hacer un argumento, un hilo conductor catequético dentro de una iglesia no hace falta tener una gran catedral ni una iglesia imponente, una colegiata, sino con pocos medios, con obras de arte no especialmente caras, siempre se puede hablar del misterio y comunicarlo. Y yo creo que esta parroquia de Covisa es un buen ejemplo de cómo se puede hablar del misterio de la redención, de la comunión de los santos, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, a partir de obras no mediocres, pero tampoco grandes obras. No vamos a ver pues lo que comentábamos. Vamos a ver el retablo de la Catedral de Toledo, ni vamos a ver bóvedas de crucería, pero es un edificio coqueto, pequeño, interesante, con su pequeña historia, que también nos habla del misterio de la redención. Desde luego, eso lo vamos a ver en unos instantes, pero si te parece, podemos comenzar haciendo una pequeña introducción histórica. Covisa yo lo presentaba como una localidad toledana muy cercana a la capital de la región, pero vamos a poner en situación a nuestros telespectadores. Sí, el origen no es seguro cuál pueda ser. Podría ser un asentamiento antiguo romano. Lo que sí que es cierto es que debió existir antiguamente el Covisa de abajo y el Covisa de arriba. Lo que actualmente se conserva es el Covisa de arriba. El Covisa abajo quedaría donde hoy está la finca militar de la Academia de Infantería, más o menos casi enfrente de la urbanización de la Hacienda que tenemos entre el Hospital del Valle y la localidad de Covisa. Ahí estaba el antiguo pueblo con su antigua iglesia, la parroquia de San Felipe y Santiago, y en la parte alta existía una ermita dedicada a la Virgen de las Angustias con unas casas buenas de labranza. Sí que es cierto que durante mucho tiempo las tierras de cultivo de Covisa pertenecían al monasterio de las Islas. Parece ser que con la desamortización de Mendizábal, las Islas pierden la propiedad de estos terrenos y pasan en buena parte a propietarios, de tal forma que son pequeños propietarios los dueños de las tierras de Covisa. Es una localidad dedicada antiguamente a la ganadería y a la agricultura, y hoy en día es prácticamente un área residencial de la ciudad de Toledo. No hay industria, prácticamente no hay trabajo, por decirlo de una forma. Es una ciudad dormitorio. Claro. Una ciudad dormitorio con un pequeño centro urbano y una gran extensión de chalés donde la gente vive y va a trabajar a la ciudad de Toledo. Hablábamos de una extensión grande, por así decirlo, en el pasado, en su historia, esas dos Covisas, y en la actualidad es más reducido quizás, pero bueno. Actualmente hay bastantes habitantes. Exacto. Están censados unos 4.000, algo, es grande, teniendo en cuenta que hace 30 años la localidad no pasaba de 150 años, hubo un tiempo que tenía un poco más de habitantes, pero en los años 60, 70 se deshabitó un poco por la inmigración que hubo hacia Toledo o hacia Madrid. Pablo, comentabas al comienzo ese origen como ermita de lo que hoy es la parroquia. ¿Cómo fue esa evolución? Sí, parece ser que el Covisa abajo tendía a inundarse, por ahí baja el arroyo de la Degollada. Por esta calle que vemos, esto es una riera, por aquí baja agua que viene del Cerro de Layos, y por la calle que llamamos todavía hoy Veguilla. Por ahí pasan avalanchas de agua y parece ser que el Covisa abajo se veía inundar, empantanar con frecuencia, y se abandonó el pueblo. Ese pueblo se abandona y la parroquialidad sube a la antigua ermita. La antigua ermita que se convierte en parroquia. Es lo que estamos viendo actualmente. Esta es la torre de la parroquia, y tiene una forma exterior muy bonita, porque hace un juego de volúmenes por esto mismo. Estamos viendo la parte moderna, por decirlo de una forma, que es del siglo XVIII. La parte posterior, que nos la tapa el árbol, sería la antigua ermita, lo que estaría a la izquierda de la imagen que la está tapando el árbol. La antigua ermita de Nuestra Señora de las Angustias. Esta es la fachada principal.
Una iglesia sencilla, bonita por ese juego de volúmenes que digo. En el lado contrario hay un porche, unas columnas, un porche moderno de principios del siglo XX, cuando se amplía con una capilla, lo que es actualmente la capilla bautismal, se amplía a principios del siglo XX. Aquí dos personajes hablando de la iglesia, contemplando la maravilla del edificio. Esta es la parte que daría al sur, donde vemos ese porche con el Sagrado Corazón. Es un pueblo agradable para vivir, tranquilo, y estamos viendo a la derecha esa parte más elevada, esa cubierta más elevada que correspondería a la antigua ermita de Nuestra Señora de las Angustias. Y como digo, al abandonarse el antiguo pueblo y pasar la parroquialidad a la ermita, se amplía la ermita con un segundo cuerpo adosado, se le añade una capilla barroca en el siglo XVIII, está documentada, en 1729 se pide permiso, lo dan en 1730 y ya empieza la construcción. Y bueno, el interior se marca perfectamente estas dos partes que tiene la iglesia. Estamos viendo, vamos a ver las puertas, vemos este primer arco con estas dos hornacinas, esta sería la parte nueva de la iglesia del siglo XIX y esta es la parte antigua, la que correspondería a la ermita del siglo XVI. La iglesia fue restaurada hace, en el 2003 más o menos, se desnaturalizó, cambió su aspecto. Era una iglesia modesta, cubierta de yeso, con unas molduras neoclásicas, debió sufrir en la época napoleónica y sufrió mucho también en el año 36. Todo se quemó el 21 de julio del 36 a la puerta de la iglesia, fuera en la plaza, y la iglesia quedó completamente abandonada. Y como digo, en el 2003 se rehizo por dentro en este estilo mudéjar toledano. Hablábamos de la belleza exterior dentro de su sencillez, que también se corresponde con esa belleza interior. Lo decías, un espacio abierto, agradable. Este es el espacio que correspondería a la antigua ermita del siglo XVI y esta es la ampliación del siglo XVIII. Perdona que te he cortado. No, eso, que se corresponde esa belleza exterior con la belleza interior dentro de, pues eso, sí. Se pretende que hay una cierta armonía dentro de... Cualquier obra de arte tiene que tener unidad, variedad y ritmo. Tiene que haber una unidad en cuanto hablemos de un cuadro, una pintura, de una pieza de música, una unidad en todo el conjunto, no puede haber nada disonante, una variedad dentro de esa unidad, no puede ser todo exactamente igual, y un ritmo, una especie de simetría, de proporciones que suban, que bajen y que den un movimiento a la obra, para que no sea esta monótona. Y yo creo que está conseguido en esta iglesia. Hay una unidad cromática, de estilo, hay una variedad, arquitectónicamente hay partes mudéjares, unas zonas un poquito más neoclásicas, barrocas, sin embargo la decoración tiende a la madera vista, al neogótico, y siempre dentro de una armonía. Exacto, una mezcla pero con armonía, que es lo que da conjunto y unidad a toda la iglesia. Pablo, si te parece, una vez hecha esta pequeña introducción histórica e incluso pues, técnica, podríamos pasar a hablar de la iconografía que podemos encontrar en la parroquia de Covisa, porque si bien lo anunciábamos al comienzo, no tiene grandes obras, o mejor dicho, pues grandes artistas, sí tiene un profundo contenido catequético. Yo creo que el punto de partida es el altar, es decir, nos encontramos en una parroquia, en la casa de Dios, en un templo. Dios habita en él y Dios se hace presente en este templo encima del altar de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros celebramos encima de un altar? Nosotros celebramos la presencia del Verbo encarnado. Asociado al altar vamos a tener también el sagrario. En este altar lo que celebramos es la última cena de Jesucristo y celebramos también su sacrificio en la cruz. En este altar concreto de Covisa está representada la última cena, cuando Jesucristo dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esto es mi sangre. Es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y luego sabemos que también instituye el sacerdocio. Haced esto en memoria mía, instituye pontífices. La palabra pontífices viene de la expresión pontis facere, el que es capaz de hacer puentes, unir el cielo y la tierra. Estamos viendo, esta es una representación sencilla, relativamente moderna, de los años 60, en escayola. Pero sin embargo es muy expresiva y nos ayuda a comprender qué es lo que nosotros
celebramos sobre el altar. En ese lugar, exactamente. Sí, sí, sí. Celebramos la presencia real de Cristo que dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero también celebramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, el altar es una mesa en la que nosotros celebramos la cena, pero también es un ara del sacrificio. En los templos paganos siempre había asociado al altar delante, dentro del templo vivía el Dios al que está consagrado el templo, y fuera había un altar sobre el cual se sacrificaba una víctima. Nuestra víctima va a ser Jesucristo. Pero también somos nosotros sacrificamos y nos ofrecemos por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente. Al unirnos en la celebración eucarística, en el ofertorio al Señor, nosotros todos los cristianos celebramos la Eucaristía, la preside el sacerdote, pero todos lo celebramos y nos unimos a ese sacrificio de Jesucristo que viene representado en la cruz que hay encima de este cuadro que preside el presbiterio. Es una cruz sobre un copete barroco. Este es el copete, estamos viendo, la cruz es moderna y el Cristo es un Cristo también barroco del siglo XVIII en madera policromada. Es decir, Jesucristo es el que se va a sacrificar por cada uno de nosotros para que nosotros alcancemos la vida eterna. Y nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía nos unimos a ese sacrificio. Una imagen muy bonita de Cristo crucificado. Un significado que sin duda sigue una línea. Aquí vemos la presencia de Cristo que se hace presente en el altar en un sagrario, la reserva eucarística. Sabemos que nosotros tenemos la tendencia ya a poner el sagrario dentro de la nave, muchas veces en el centro del presbiterio, para resaltar la adoración al Santísimo Sacramento frente a las antiguas herejías que decían que era un símbolo. Nosotros afirmamos que es la presencia real. Es muy significativo este cuadro. Este cuadro es una sagrada parentela. Es la Sagrada Familia con San Joaquín y Santa Ana. El punto de partida para contemplarlos es este San Juanito, que tiene la filacteria que dice, este es el Cordero de Dios, Ecce Agnus Dei, y está señalando al niño Jesús. Es el que se va a hacer presente en el altar, la carne de Cristo. Mientras tanto, la Virgen María medita este misterio con una cara grave, el misterio de Jesucristo que va a ser sacrificado. San José, protector y patrono de la Iglesia, medita el misterio del Verbo encarnado que se sacrifica por todos nosotros, a la vez que los abuelos San Joaquín y Santa Ana están en esa actitud de oración, mirando al Padre Eterno y al Espíritu Santo. Este es un cuadro barroco de la primera mitad del siglo XVII. Está atribuido o bien a Alonso Miguel de Tobar, un pintor de Higuera de Aracena, de Huelva, o bien a su primo Juan Ruiz Soriano, que aprende de su primo Alonso Miguel de Tobar. No se sabe de quién puede ser el cuadro, de uno de los dos. Son pintores de la escuela murillesca. El primero de ellos fue pintor también de la corte de Felipe V. Hubo un tiempo que la corte se trasladó a Sevilla y luego, cuando vuelve la corte a Madrid, él va con los reyes también a Sevilla. Tiene obras importantes. Muy conocido suyo es este cuadro, La Divina Pastora, que durante mucho tiempo se atribuyó a Murillo. Este famoso cuadro de la Virgen sentada con un corderito es de Alonso Miguel de Tobar también. O quizás fuera también de Juan Ruiz Soriano. Son dos pintores muy iguales, muy difícil a veces de distinguir el uno del otro. Es una pintura interesante, con una cierta calidad y una cierta importancia. Y el sentido iconológico, ¿no?, de la pintura, de esa sagrada parentela en ese lugar. Es el misterio de la Iglesia, que la Virgen, como madre de la Iglesia, como tipo de la Iglesia, tiene sobre sus rodillas el misterio del Verbo encarnado. Es curioso ese formato de medio punto, en ese arco de medio punto, porque ese es donde antiguamente estaba localizada la imagen de la patrona de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias. Ese muro que hay de obra es falso, se tira y detrás estaría un camarín que hoy en día se utiliza la parte inferior como salón parroquial, antigua sacristía, y la superior como también salón parroquial. Esta forma de arco de medio punto es antigua de aquella época. Sí. Hemos visto también el sagrario, estamos viendo la cruz, pato en relación a la presencia real de Cristo en el sagrario, con el Verbo encarnado, con el sacrificio arriba en la cruz y con el altar y la última cena. Es toda una especie de línea que nos lo comunica. Y luego, por supuesto, el altar con su reliquia dentro, que es una reliquia de San Peregrino. Sí. No la ve nadie, está escondida debajo del mantel, debajo de un pequeño ara de piedra, y bueno, es el patrón de los enfermos de cáncer.
Y si cuenta la historia, es un santo medieval que él tenía cáncer en la pierna, están a punto de cortársela, estuvo una noche en oración y la mañana siguiente se le curó la enfermedad. Bueno, O sea que a este santo nos podemos invocar todos, claro, para sí, protegernos, los que estén enfermos, poder pedir la protección de San Peregrino. Pablo, hemos analizado ese presbiterio, lo primero que nos encontramos y a donde nos lleva la entrada de esta iglesia. Justo enfrente, en la puerta, encima de la puerta principal de la parroquia de Covisa, tenemos también algo muy significativo, esa vidriera. Una vidriera que teológicamente está perfectamente en conexión con el altar y lo que hemos descrito, ese altar con el sagrario, con la última cena, con el Cristo y con San Juanito anunciándonos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la visión de San Juan. Esto es la cruz que está junto al altar, o sea, es lo que ve el sacerdote cuando celebra la Eucaristía, es la misa eterna. Es una visión de San Juan en el Apocalipsis. Él entra en éxtasis, viene narrado en Apocalipsis 4 y 5, y ve un anciano en el centro del cielo sentado sobre un trono. Es este que estamos viendo representando es el Padre Eterno, que lo vemos aquí con la bola del mundo y bendiciendo al mundo. Junto a él hay un cordero degollado, vivo y muerto a la vez, que hay un libro con 7 sellos que nadie puede abrir y 24 ancianos alrededor. Vemos este arco iris, que es el punto de unión entre el cielo y la tierra, y los ancianos se lamentan porque nadie puede abrir el libro, los 7 sellos. San Juan se lamenta también y se oye esa voz que dice: no temáis porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Y aparece este corderito degollado, vivo y muerto. Es Jesucristo, ese Cordero de Dios que señalaba San Juan, que es el único que nos puede redimir. Es Jesucristo en la eternidad, eternamente muriendo y resucitando, que coge el libro de los 7 sellos, se lo ofrece al Padre, y los 24 ancianos lanzan sus coronas y con sus arpas y liras empiezan a entonar el Santo, Santo, Santo es el Señor, digno es el Cordero de recibir el honor, la gloria y el poder. Es la liturgia eterna, es decir, es la Iglesia entera. Los 24 ancianos es 12 más 12, el antiguo Israel más los 12 apóstoles, la Iglesia, que cantan a una sola voz junto con el Cordero y se ofrecen y cantan en esa liturgia eterna. De manera que a través de un sacerdocio, de un sacerdote, esta misa eterna que se está celebrando allí arriba en el cielo, se está celebrando en el altar. El acontecimiento redentor que Jesucristo hizo hace 2000 años en Jerusalén, muriendo en la cruz y celebrando la última cena, Él lo está eternamente celebrando en el cielo, como hemos visto en la tierra, y a través de un pontífice, de un sacerdote, se celebra sobre cada altar. Claro. Cada vez que celebramos la misa, no celebramos una misa y otra misa y otra misa, siempre la misma misa. Es la misa eterna que Jesucristo hoy en la eternidad está celebrando en el cielo, con la Iglesia triunfante, adorando y ofreciéndose a Dios Padre. Es una correlación, diría, o una forma de completar la explicación del presbiterio, perfectamente relacionada en el lado opuesto de... Y además no hay que esperar a tener una gran obra, de una gran época. Esta vidriera tiene exactamente más o menos un año de existencia. Es completamente nueva, es decir, hoy se puede hacer arte nuevo completamente expresivo. Está hecho en la localidad cercana de Burguillos por Juan Moreno, un gran vidriero que ha sido capaz de poder expresar todo ese mensaje y con una buena técnica y un buen contenido. Claro que sí. Pablo, hemos visto el presbiterio, hemos visto esa vidriera sobre la puerta principal de la parroquia y ahora te propongo que nos detengamos en ese arco que divide lo que era ermita y lo que fue la nueva parte de la parroquia. El arco siempre ha tenido mucha importancia dentro de la arquitectura religiosa. ¿Por qué? Porque el arco, la órbita que describe el Sol a lo largo del día o a lo largo del año es en forma de arco, las diferentes posiciones del Sol. Por eso en la antigüedad, cuando un gran general o un gran emperador ganaba una batalla, se le ofrecía un arco y se le hacía pasar por debajo del arco. De esa manera ese emperador quedaba divinizado. Pasar por debajo del arco es entrar en lo divino. Entonces nos introduce el arco hacia la parte más sagrada hacia el presbiterio, que es donde está lo divino. Pero lo curioso de este arco es la presencia en medio de la iglesia del Espíritu Santo. El tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. Hubo un tiempo que duró desde la creación hasta la venida del Redentor, que es el tiempo de la creación. El gran protagonista era Jesucristo. Hubo 33 años de la historia de la redención, que era el Padre Eterno, perdón. 33 años de historia del Redentor, Jesucristo es el protagonista, y ahora estamos en el tiempo de la Iglesia, donde es el Espíritu Santo el que vuela en medio de la iglesia, estas flores que representan el paraíso perdido,
y bueno, es el que hoy nos santifica y es el que hoy actualiza esta historia de la redención sobre el altar, que viene reflejado también en la vidriera, en el cuadro, en la cruz y en la última cena. Es como el Espíritu Santo el que lo santifica, lo invade todo, lo penetra todo y nos santifica en medio de su iglesia. Eso es. Esta iglesia que tiene imagen y símbolo del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, está ahí en el presbiterio, y nosotros, la nave con las 4 esquinas, simbolizan la tierra que camina hacia el cielo. Por eso es importante la forma circular, ese pasar por el cielo, porque el círculo no tiene ni principio ni fin, simboliza también la eternidad. Desde luego. Pablo, y luego vemos una pequeña capilla bautismal que también nos ayuda a seguir este hilo conductor, es la entrada a esta iglesia. Exacto. A esta iglesia espiritual. Nosotros entramos por el bautismo. Normalmente las capillas bautismales están situadas junto a la puerta de entrada de la iglesia. Sí. Esta está situada junto a la puerta lateral. De hecho, en el rito del bautismo se aconseja que se empiece fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el catecúmeno entra espiritualmente en la iglesia y eso significa entrando físicamente. Esta capilla bautismal es moderna, entre comillas, es de principios del siglo XX, está construida por un sacerdote hijo del pueblo, don Aniceto Hernández, y la dedica como capilla funeraria para su familia. Todas estas representaciones de santos, Santa María Magdalena, San Gabriel, San Aniceto, San Esteban, San Basilio, son santos de la familia, son sus hermanos, los patrones de sus hermanos. Debajo de la pila está el enterramiento de esta familia. Cada vez que se nos bautiza, se nos echa agua encima del catecúmeno que está siendo bautizado, se echa 3 veces agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las 3 veces que se echa agua es porque se nos asocia a la muerte y resurrección de Cristo. Significan los 3 días que Jesucristo estuvo en el sepulcro. Por eso, junto a la pila bautismal suele estar siempre presente un crucificado y un resucitado. Eso te iba a decir. Cuando a uno se le bautiza, se le mata, muere el hombre viejo y resucita un hombre nuevo. Aquí estamos viendo a la derecha una imagen, una talla también moderna de Jesucristo resucitado, hecha en Toledo, de Jesucristo crucificado, perdón, y a la izquierda Jesucristo resucitado. Hemos visto también plantas a los pies de Jesucristo resucitado, simbolizando también un poco la idea de la vida que nos trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también la imagen del cirio pascual, ese velón grande que se bendice en la misa, en la vigilia pascual, esa noche en que celebramos la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo es la luz del mundo. Y ese cirio también está decorado con imágenes del Cordero Pascual, ese Cristo resucitado que está eternamente en la vida, en la eternidad, ofreciéndonos la vida eterna que recibimos a través del bautismo. Hemos visto también la imagen de la Virgen del Carmen, que es la que también nos acompaña, Santa María, cuando nosotros somos bautizados. Claro que sí. Pablo, y justo enfrente a esta capilla bautismal nos encontramos la capilla de Nuestra Señora de las Angustias, que es la titular de la antigua ermita. Exacto, la titular de la antigua ermita. Hoy, como decimos, es la ermita, la parroquia de San Felipe y Santiago Apóstoles, pero donde presidía la imagen, pero al transformarse en parroquia se hizo esta capilla preciosa, auténtica, en estilo rococó. Como decía antes, está fechado los documentos entre 1729 y 1730. Está hecho más o menos en la época en que se hace el famoso transparente de la Catedral de Toledo. Tiene una cúpula preciosa con estas pechinas, con estos ángeles, y preside la imagen de la Virgen de las Angustias, que es una piedad. Fíjate, a mí me encanta este detalle, el cuadro que preside el presbiterio, está San Juanito señalando al niño, y la Virgen está meditando el misterio de su hijo que va a ser sacrificado. Es la profecía de lo que estamos viendo. Estamos viendo esta imagen de la Virgen que está meditando el misterio de su hijo muerto, recién muerto, sobre las rodillas. Sobre esta vidriera, también hecha por Juan Moreno, de Burguillos, vemos las imágenes de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Y es que Santa Ana, como luego veremos, es la patrona del pueblo. La devoción de la Virgen de las Angustias aquí en Covisa es muy antigua. Es una devoción muy profunda y muy grande. La gente le tiene auténtica piedad y devoción. Parece ser, esta es una soledad
es el momento después de que su hijo que ha se sido encuentra ya... ahí en esa capilla Es un también. cuadro neoclásico de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Está la Virgen meditando y a los pies tiene la corona de espinas y los clavos de la cruz de Cristo. Estaba diciendo que la devoción de la Virgen de las Angustias es muy antigua en Covisa. La ermita parece ser que es de principios del siglo XVI. Y es que el pueblo de Covisa es un pueblo localizado en el camino real de Andalucía. Es decir, hoy si quieres ir a Andalucía vas por el polígono hacia Ocaña y de Ocaña coges la carretera de Andalucía. Pero antiguamente se subía por detrás del parador, por las islas, y el primer pueblo era Covisa. De ahí se giraba hacia Burguillos, por los postes de Juanelo en Ambroca, ya se enfilaba hacia Ocaña y de Ocaña se cogía la carretera Andalucía. Es decir, que la reina Isabel la Católica pasó muchas veces por ahí. Y sabemos que ella nació, por supuesto, en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, pero se crió en Arévalo. La imagen que presidía el convento de los franciscanos, que ella acostumbraba a ir y que educaron a la reina Isabel la Católica, era la Virgen de las Angustias. Ella tenía mucha devoción a la Virgen, con Jesucristo muerto, llorando y meditando el misterio de la redención a través de la muerte en la cruz. Sabemos que ella tenía la costumbre de, punto donde ella iba, localidad, fundar una ermita en Nuestra Señora de las Angustias. De hecho, la patrona de Granada, ciudad que ella conquista en 1492, es la Virgen de las Angustias. Por eso se cree que es una fundación esta iglesia, esta ermita Nuestra Señora de las Angustias, de la reina Isabel la Católica. Bueno, tiene su lógica y Tiene su lógica, sí. Lo que pasa, lógicamente, la capilla ya llegó, que es del siglo XVIII, porque se traslada el lugar donde estaba puesto, a convertirse en parroquia, se traslada a esta capilla rococó, barroca, del siglo XVIII, bonita. El retablo es nuevo. Sí. A los pies del retablo empotrado tiene el altar sobre el que se coloca en Semana Santa la imagen de Jesucristo yacente. Y en el ático vemos la imagen de la patrona del pueblo, que es Santa Ana con la Virgen Niña. Es una iglesia profundamente mariana, la de San Felipe y Santiago Apóstoles de Covisa. A la izquierda hay una vitrina, luego a lo mejor veremos con diferentes, lo que sería el tesorito de la Virgen, diferentes objetos pertenecientes a la Virgen, la corona que se le pone los días de fiesta, y a la derecha veíamos esa Virgen de la Soledad. Ya el Sábado Santo, la Virgen de las Angustias correspondería al Viernes Santo, después de la descensión de la cruz, y el Sábado Santo tendríamos la imagen de la Soledad de la Virgen. Estábamos hablando de esta primera imagen de Nuestra Señora de las Angustias, pero hay más imágenes en esta iglesia, en esta parroquia, que nos muestran la devoción que hay en Covisa. Pues, en primer lugar a Jesucristo, exacto. Lógicamente, sí. Tenemos, por supuesto, el crucificado en la parte superior, tenemos Jesucristo presidiendo la última cena, pero hay más imágenes de Jesucristo. El corazón de Jesús tenemos. Tenemos el corazón de Jesús a los lados del sagrario, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, íntimamente unidos, lo vamos a ver ahora. La idea de ese corazón humano de Jesucristo nos conoce perfectamente y palpita y nos redime, por supuesto, Dios, pero un Dios que se ha hecho hombre, un hombre que nos ama y nos conoce con corazón humano, y junto a él el Inmaculado Corazón de María, ese corazón puro, ese corazón virginal, ese corazón que no ha tenido más ojos que para el mismo Dios y para cuidar a su Hijo Jesucristo. Es una imagen, por supuesto, moderna, también de después de la guerra. Es curioso porque estas imágenes no tienen valor histórico en el sentido de que tengan un valor económico, ni hecho por un gran artista, pero sí tienen un gran valor devocional e histórico en la parroquia. Exacto. Porque se compraron, se costearon con las donaciones en un momento en que el pueblo, la gente no tenía dinero en la posguerra, y a base de obras de teatros, de rosquillas, de diferentes actos que hicieron, consiguieron volver a situar las imágenes de devoción que hubo antes de la persecución religiosa del 36. Por eso tiene un gran mérito dentro de la historia del pueblo de Covisa, que luchó por volver a recuperar sus devociones. Desde luego, a eso me refería con la cantidad de imágenes que vamos a ir viendo. Sí. Decíamos, devoción a Jesucristo, evidentemente. Vemos también el Cristo de la Esperanza. Sí, es un Cristo que
hoy la gente le tiene mucha devoción. Ajá. Es un Cristo, no es la imagen original, es el Cristo de la esperanza, porque se sabe y está documentado que en el siglo XVII, se encargó una imagen del Cristo de la esperanza, probablemente semejante, muy parecida al que se venera todavía hoy en la iglesia de San Cipriano, en la ciudad de Toledo, porque tiene las mismas medidas, tiene el mismo nombre, probablemente fuera el mismo autor. Sí sabemos que el original era un Cristo de madera. Sí, de 1688 más o menos, que es cuando decías. se encarga, sí. Obra de Juan Pablo de Estrada. Juan Pablo este no, esto es una imagen de escayola después de la guerra. Exacto. Era una imagen hueca para poder procesionar, que no pesara, y era un Cristo muerto. Sin embargo, esta imagen de este Cristo sustituye el antiguo Cristo de la esperanza, una imagen de tamaño natural, que por supuesto sale en procesión en Semana Santa. Una imagen muy bonita, son de calidad artística mediocre, porque son de escayola, pero sin embargo son muy bonitas, son de muy buena época dentro de lo que podemos llamar las imágenes de escayola. Invitan a la devoción, invitan a transportarte, a elevarte el alma cuando uno reza delante de ellas. Que es principalmente la función de la imagen religiosa, no rezar a la imagen, sino que la imagen representa. Y estas imágenes pues cumplen su función perfectamente. Desde luego. Tenemos también un Cristo, esta obra pintada sobre tabla, el Cristo de la Divina Misericordia. Sí. Es un Cristo, sabemos la historia de la Divina Misericordia, son apariciones a una santa del siglo XX, Santa Faustina Kowalska, a la cual Juan Pablo II va a tener mucha devoción, incluso va a ser él el que va a instituir la fiesta de la Divina Misericordia el primer domingo después de Pascua. Este Cristo, del cual salen dos rayos de su corazón, es la sangre de Cristo y el agua que representa el bautismo y que representa a la Iglesia. Es Cristo bendiciendo al mundo, y es una imagen en un marco neogótico, también de madera, es una imagen también reciente, con un marco precioso, hecho también en Toledo por un artista toledano, el marco neogótico tallado, Paco Pérez Rosas, de La Guardia, y está localizado justo al lado del confesionario, para significar la Divina Misericordia unido al sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Curiosamente, junto a este sacramento de la penitencia, de la confesión, está el cuadro de la Divina Misericordia a un lado, pero en la parte superior tenemos una imagen de San Bruno haciendo penitencia. Es decir, en el sacramento de la confesión a nosotros nos perdonan el pecado que nos estamos confesando, incluso se nos da la fuerza para ir venciendo la tentación de ese pecado, pero nos queda una deuda que la tenemos que hacer, pagar, saldar, haciendo penitencia. Hay una imagen preciosa de San Bruno haciendo oración, haciendo penitencia delante del confesionario. Es como si yo a ti te robo tu carpetilla y te digo, oye, perdóname. Estamos viendo la imagen de San Bruno. Y tú me dices, vale, te perdono, pero me dices, devuélveme lo que me has quitado. Es decir, eso es la deuda que nosotros saldamos cuando hacemos penitencia, como estamos viendo en esta imagen, este cuadro neoclásico de finales del 18, principios del 19, una composición muy limpia, al estilo, pues eso, cuando dejamos ya el barroco y volvemos a esa sencillez de formas propia del neoclasicismo. Vemos a San Bruno encima del confesionario, pidiendo perdón ante la cruz, haciendo penitencia, meditando el misterio de la muerte de Jesucristo, experimentando también su divina misericordia. Sobre todo estamos viendo el copete del confesionario, también en estilo neogótico. Esa unidad artística a la que te referías, ese que neogótico en todo el conjunto de la Iglesia, sí. Pablo, y si hablamos de esa devoción a Jesucristo, por supuesto, también tenemos que pararnos y detenernos en la imagen del Nazareno. La imagen del Nazareno, que es Jesucristo cargando con nuestros pecados. Como digo, son imágenes por lo general modernas, después de la guerra de escayola, pero muy bien representadas, muy expresivas, y la gente de verdad le tiene mucha devoción. Está en esta hornacina de estilo neoclásico y vemos a Jesucristo cargando con nuestros pecados. Una imagen también de procesión, procesiona el Jueves Santo y luego vuelve a salir en procesión con la procesión del silencio, con todas las imágenes, todo un hilo conductor narrativo de lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Una imagen sin gran valor artístico, pero preciosa, que invita a la devoción. La mirada es muy intensa, muy profunda, y bueno, el pueblo de Covisa le tiene profunda devoción, sí. Es un pueblo profundamente mariano, como digo, pero también tiene esa devoción a la Eucaristía. El Corpus se representa
se celebra Se con celebra, bastante sí. intensidad y todas las fiestas. La principal fiesta, por supuesto, las fiestas patronales, la principal es la fiesta de Santa Ana, que se asocia también a la imagen de su hija, la Virgen de las Angustias. Se celebra el fin de semana más cercano a la fiesta de Santa Ana, que es el 26 de julio. Pero también hay una fiesta muy importante, son dos fiestas en un fin de semana, es la fiesta del voto y la fiesta de la esclavitud, es decir, la fiesta de la hermandad. En la fiesta del voto recuerda un milagro que hizo la Virgen, probablemente a principios del siglo XIX, en que hubo una epidemia de cólera en los pueblos que rodeaban a Covisa, principalmente en Argés. Se sacó la imagen de la Virgen frente a Argés y nunca entró la epidemia de cólera a Covisa, no hubo ningún enfermo. Se le acercaba a la gente de Argés, junto a la frontera del pueblo, alimentos para que pudieran alimentarse en un momento en que ellos no podían abastecerse a sí mismos, y ellos se acercaban a la frontera del pueblo, cogían los alimentos, pero nunca hubo ningún contagio en Covisa. Entonces, desde entonces hay esa fiesta en que se hace una procesión rezando el rosario, recordando la protección maternal de la Virgen María en el pueblo de Covisa. Pablo, y si te parece, para terminar de ver las imágenes que nos sugieren esa devoción a Jesucristo, en la parroquia nos detenemos un momento en ese niño Jesús de Praga, que se encuentra en la vitrina dentro de esa capilla de en Nuestra ese Señora pequeño de las Angustias. tesoro de la Virgen Un pequeño está, tesoro. sí. La devoción al niño Jesús de Praga es una devoción carmelitana. Es porque está en Praga, capital de la República Checa, pero la imagen es española, es una imagen de cera que perteneció a la familia de los duques de Nájera, los Manrique de Lara, y una hija del duque se casó con un príncipe checo, y la imagen se lleva a la República Checa y se deposita en Praga en un convento carmelita. Y es una imagen milagrosa que tanto en la República Checa como en todo el mundo hispano, tanto en España como en Latinoamérica, pues se le tiene mucha devoción. Aquí está el niño Jesús con la bola del mundo bendiciendo al mundo. Ya digo que esta es una imagen de escayola, pero la imagen original está en Praga y es de cera. Pero hay más imágenes que inspiran la devoción del pueblo y en este caso, pues obligado, ¿no?, detenernos en la Virgen. Veremos una imagen de la Inmaculada. No puede faltar una parroquia española la imagen de la Inmaculada. Sabemos que la Inmaculada es la patrona de España, es un dogma, es un honor que se le concedió a la Virgen María para ser Madre de Dios. Ella tenía que estar libre de pecado desde el primer momento de su concepción. La Virgen Inmaculada tiene en la parroquia de Covisa un lugar preferencial frente a la imagen de Jesucristo cargando con nuestros pecados, los pecados que ella fue preservada, los que ella fue preservada para poder ser la madre de su hijo que está asumiendo y cargando todos nuestros pecados. Una imagen también moderna después de la guerra, piadosa, que levanta y excita la piedad también del pueblo. También está en esta hornacina de tipo neoclásico. Este contraste de este color claro con los muros mudéjares le dan un cierto interés a la arquitectura de la hornacina. Y también vamos a ver a la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, tan cerca de nuestra tierra toledana, en Portugal, esta Virgen que se apareció a estos pastorcitos de Fátima, pues diciéndole que recemos mucho, que recemos el rosario y que hagamos penitencia por nuestros pecados. Ella nos está invitando a esa oración, a volver otra vez nuestra mirada a Jesucristo. Está sobre esta hornacina, también moderna, en estilo neogótico, en madera vista, también realizada por este tallista de la Guardia, Paco Pérez Rosas, el mismo que ha hecho el marco del Cristo de la Divina Misericordia. Una imagen, una hornacina perfectamente labrada, parece encaje de bolillos. Nos invita a la Virgen de Fátima a rezar el rosario, con el rosario sobre sus manos. Claro que sí. Bueno, y también los santos son protagonistas en esta parroquia. Sobre todo empezamos por los que dan nombre a la parroquia. Los titulares, San Felipe y Santiago Apóstol. Sí, la parroquia tiene dos titulares, dos patrones excepcionales, porque fueron compañeros de Jesucristo, vieron a Jesucristo cerca y son los que protegen al pueblo de Covisa y a la parroquia de Covisa. Dos personas que estuvieron y siguieron de forma especial a Jesucristo. Fue un regalo de una familia y están las imágenes situadas a izquierda y a derecha de este cuadro central. San Felipe con su atributo, que es la cruz, murió crucificado, y Santiago, que fue
obispo de Jerusalén, sufrió también el martirio, se le representa con la palma del triunfo. Estamos viendo la imagen de San Felipe. También es de los años 40. San Felipe es el que le dice a Jesucristo, pero ¿cómo vas a dar de comer a esta multitud si solo hay tantos panes y tantos peces? Y el que se queda sorprendido de cómo Jesucristo es capaz de alimentarnos. Aquí vemos a Santiago. Santiago es el primer apóstol, el primer obispo de Jerusalén. Tiene la palma del triunfo. Le faltaría en la mano, la tiene abierta, un libro con la carta de Santiago. Esa carta donde nos dice, dime cómo es tu fe, que si tu fe no tiene obras es completamente falsa. La carta de Santiago está fuera del canon protestante. El canon protestante dice que solo nos salva la fe. Nosotros los católicos nos decimos que sí, por supuesto solo la fe, pero una fe auténtica tiene que tener obras. Es el que va a discutir con San Pablo sobre la circuncisión de los conversos procedentes del paganismo. San Pablo era un judío convencido, fariseo, que descubre a Jesucristo resucitado, camino de Damasco. Se convierte y comprende perfectamente la fe. Él hablaba perfectamente. Está en la tumba de San Felipe y Santiago apóstoles en Roma, en la iglesia de los apóstoles. Se celebra la fiesta juntos porque están enterrados juntos. Y por eso va unida a la fiesta cuando se trasladan sus reliquias a esta iglesia de los santos apóstoles en Roma. Como decía, esto es en Covisa también. En Covisa también es un retablito con una cerámica del famoso ceramista toledano del siglo XX, Aguado. La firmada. Decía que San Pablo discutió con San Felipe porque él vio que predicando el Evangelio también los paganos recibían el Espíritu Santo. No necesitaban seguir las normas propias del judaísmo y mucho menos la circuncisión. Discuten el primer concilio de Jerusalén, le apoya a San Pedro y bueno, ya Santiago el menor, que era judaizante, comprenden que lo nuestro ya es una nueva religión, la religión de la gracia, no de la ley. Hay que decir que el patrón de Covisa es Santiago el menor. No el de Compostela, ese es el mayor. No le vemos peregrino. Por eso se le representa, era menor no porque fuera bajito, sino porque era joven de edad. Claro. Por eso se representa tan jovencito al estilo San Juan. Y los atributos son diferentes. Son diferentes, sí, no es Santiago peregrino, sino es Santiago el obispo de Jerusalén, que es otro. Hemos visto a los titulares de la parroquia, pero vamos a ver también a la patrona de Covisa, Santa Ana, que también tiene un lugar preferencial o importante. Sí, está en el retablo de la Virgen de las Angustias. Exacto. Y en el ático, en la parte superior, Santa Ana sabemos que es la madre de la Virgen. Santa Ana recuerda también la Inmaculada Concepción, porque es la que concibió a la Virgen. Y el origen de este patronazgo sobre Covisa está en la antigua ermita de Santa Ana. Como decía, Covisa era como el primer pueblo entrando o saliendo camino de Andalucía. Y ahí existía una venta de Santa Ana, como una especie de gasolinera, donde los antiguos viajantes dejaban sus caballos repostando, por decir, alimentándose, descansando. Ellos cruzaban el río por uno de los dos puentes o en la barca y hacían sus cosas por la ciudad de Toledo y luego volvían a tomar sus animales para volver camino del sur. Existía esa venta de Santa Ana con una ermita de Santa Ana. Hoy existen las ruinas, existen donde está la finca militar, pero la imagen de Santa Ana se trasladó al abandonarse a la parroquia. Esa imagen se ha perdido y lo único que tenemos es una imagen de después de la guerra. Después de Santa Ana vamos a ver otra imagen de San José. San José, por supuesto, el protector de la iglesia. Pues está colocado en esta parroquia de la Covisa, en la puerta de la iglesia, protegiendo la iglesia de Covisa, por supuesto, pero también protegiendo a la iglesia espiritual, la iglesia fundada por Jesucristo. Él es el protector de la iglesia, decía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él fue el educador del niño Jesús y por eso es el protector hoy de la iglesia, que es su cuerpo. Una imagen también, como digo, moderna. Vimos a Jesucristo con su Sagrado Corazón, acompañado por su Padre en la tierra, su Padre putativo. Exacto. Putativo significa adoptivo, por eso a los José se llamaba Pepes, porque en las peanas solía poner Joseph, en latín, P.P. Pepe, Pater putativus, Padre adoptivo del Señor Jesucristo. Entre todos los santos también encontramos a San Antonio, por ejemplo. San Antonio de Padua, que no puede faltar en la iglesia, es un santo que desde siempre se le ha tenido mucha devoción. Es un santo de apariencia melosa,
porque fue extremadamente simpático. Era un santo encantador, era muy culto, es doctor de la Iglesia y fue no era de Padua, era de Lisboa, nació en Lisboa, lo que pasa es que fallece en Padua y sus restos están principalmente en Padua y bueno, por eso se llama San Antonio de Padua. Tenía éxtasis, visiones de Jesucristo niño, por eso se le representa con el niño Jesús en brazo y con este libro, porque fue un gran teólogo de la primera generación de franciscanos y es doctor de la Iglesia, como digo. Está también a los lados de este arco que divide la Iglesia, que como digo en el centro tiene el Espíritu Santo, a un lado tiene la Virgen de Fátima y al otro lado tiene a San Antonio, con estas hornacinas hechas por este tallista toledano de la Guardia, Paco Pérez Rosas. San Blas también tiene su huequito de devoción. Estamos viendo... San Blas, obispo de Armenia, obispo de Sebaste, un santo con mucha devoción en el pueblo llano, y no hay prácticamente parroquia en Toledo donde no haya una imagen de San Blas. Es patrón de muchas enfermedades, y especialmente de las enfermedades también de garganta, por una espina que quitó a un niño de la garganta que se había tragado. Vemos a San Blas con sus atributos episcopales en actitud de bendecir. Está en la puerta de San Blas, que daría al acceso que habitualmente tiene la iglesia por una capilla que hace de cancela. Frente a él estaría la puerta de Santa Rita, sí, que con la imagen de Santa Rita, sí. Y Santa Rita también es una patrona con mucha devoción en el pueblo. Fue madre de familia, quería ser religiosa, al final tuvo que casarse, su marido fue excesivamente duro con ella, tuvo mucha paciencia, educó a sus hijos y al final es patrona de las causas difíciles, porque ella tuvo una vida muy difícil, de las causas imposibles, es patrona de los matrimonios en dificultades, también tiene muchos patronazgos. También de enfermedades y de sí, familia, sí, porque claro, es una santa muy milagrosa, sí, es una santa italiana de la Edad Media. Y vamos ya terminando porque nos quedan por ver todavía San Isidro, que San también Isidro está... es el patrón de los agricultores. Tú lo decías al comienzo, ¿no? Que Covisa había sido... Sí, una ciudad agrícola. Está en la capillita de entrada, donde está el retablo que hizo Aguado de San Felipe Santiago, este azulejo. Junto a él está San Isidro, con la yunta de bueyes, ayudado a labrar los campos por el ángel. Él era acusado por los envidiosos de que perdía mucho el tiempo rezando, y entonces fue Iván de Vargas, su señor, para el que trabajaba, a ver si era verdad si estaba trabajando, y se encontró a él rezando mientras que los ángeles le hacían su trabajo. Y visto lo visto, Juan de Vargas, le hizo administrador de sus bienes. Pablo, y el último santo yo creo que nos queda ya por ver o mencionar es San Antonio Abad. San Antonio Abad, lógicamente también en un pueblo agrícola y ganadero tiene que aparecer este patrón que celebramos todos los eneros y que bendice a los animales. Es este santo, el fundador del monacato en Egipto y bueno, Abad significa padre. Era el Abba, padre, que formó los primeros cenobios, las primeras comunidades de monjes que existen en el occidente cristiano. Su atributo es este traje de monje y luego este cerdito que vemos que está a sus pies. Está situado en la iglesia de San Felipe Santiago Apóstol de Covisa, justo enfrente de la imagen del patrón de la agricultura, de San Isidro Labrador, San Isidro de Madrid. Pablo, pues hemos visto un claro ejemplo de que con poco y con lo más sencillo se puede hacer mucho, sobre todo la importancia del contenido a nivel patrimonial, ¿no? Más allá del valor histórico o artístico de las piezas. Y mucho más económico. El arte nos tiene que hablar, tiene que ser patrimonio vivo, nos habla y no hace falta una gran obra de arte para que nos explique nuestro misterio de la redención, la comunión de los santos, la intercesión de los santos, la intercesora de todas las gracias que es la María Santísima y el misterio de la redención. Un gran y su presencia real en la Eucaristía. Un gran ejemplo esta parroquia de Covisa de patrimonio vivo y además muchas de las obras pues realizadas por toledanos bastante recientes, pues que eso también impulsa el mantenimiento y el fomento del patrimonio. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes les agradecemos su presencia detrás de la cámara y nos despedimos de Patrimonio Vivo.